¿Qué harías si Dios te pidiera hablar por el cuando nadie quiere escuchar? Esta es la historia de un hombre que vio el trono de Dios y cambió para siempre. Isaías no era un profeta cualquiera. Era un poeta, un consejero de reyes y el mensajero más valiente de todos los tiempos. Su mensaje era simple pero poderoso: hay esperanza después de la oscuridad. Pero primero, tendrás que pasar por el fuego. Esta es su historia. En el año 740 a.C., Jerusalén era una ciudad próspera. El rey Uzías había muerto y el pueblo se sentía perdido. Era un tiempo de cambios y nadie sabía qué vendría después. Isaías era un joven de familia noble. Conocía las Escrituras y amaba a Dios, pero llevaba una vida normal. No imaginaba que pronto su mundo cambiaría para siempre. Un día, mientras oraba en el templo, algo extraordinario sucedió. De repente, las paredes desaparecieron y Isaías se encontró ante el trono más glorioso que jamás había visto. Allí estaba Dios, sentado en un trono alto y sublime. Su gloria llenaba todo el lugar. Era tan hermoso y terrible a la vez que Isaías no podía dejar de mirar y temblar. Alrededor del trono volaban seres celestiales con 6 alas. Tenían 2 alas para cubrir su rostro, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. Eran los serafines. Los serafines gritaban unos a otros: «Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Su voz hacía temblar las columnas del templo. El humo llenó el lugar y Isaías cayó de rodillas. Se dio cuenta de que estaba viendo algo que ningún ser humano debería ver. Estaba ante la presencia pura de Dios. «¡Ay de mí! Estoy perdido», gritó Isaías. «Soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros. Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Entonces uno de los serafines voló hacia él. En sus manos llevaba una brasa ardiente que había tomado del altar con unas tenazas. Se acercó directamente a Isaías. El serafín tocó los labios de Isaías con la brasa ardiente. «Mira», le dijo, «esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido quitada y tu pecado perdonado». El dolor fue intenso, pero después Isaías sintió una paz que nunca había experimentado. Sus labios estaban limpios, su corazón estaba puro. Había sido transformado por el fuego divino. Entonces escuchó la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?». Era una pregunta dirigida a todo el cielo, pero Isaías supo que era para él. Sin dudarlo un segundo, Isaías respondió: «Heme aquí, envíame a mí». No sabía lo que vendría, pero estaba dispuesto. Su vida ya no le pertenecía. Dios le dijo: «Ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan». Era una misión difícil que pocos entenderían. «¿Hasta cuándo, Señor?», preguntó Isaías. La respuesta fue dura: «Hasta que las ciudades queden sin habitantes y las casas sin gente. Hasta que la tierra quede completamente desolada». Pero Dios agregó algo esperanzador: «Aunque quede solo una 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble que al ser cortado deja un tocón, la semilla santa será el tocón». Isaías entendió que su mensaje tendría 2 partes: juicio y esperanza. Primero vendría la destrucción, pero después vendría la restauración. Era el plan perfecto de Dios. Cuando la visión terminó, Isaías se encontró de nuevo en el templo terrenal. Pero ya no era el mismo hombre. Había visto la gloria de Dios y eso lo había cambiado para siempre. Salió del templo con una misión clara: hablar las palabras de Dios sin importar las consecuencias. Sería la voz de Dios en una generación que había olvidado cómo escuchar. Sus primeras palabras como profeta fueron poderosas: «Oigan, cielos, y escucha, tierra, porque el Señor ha hablado. Crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí». El pueblo de Israel había olvidado a Dios. Adoraban ídolos, oprimían a los pobres y vivían como si Dios no existiera. Pero Isaías venía a recordarles quién era su verdadero rey. Así comenzó el ministerio de Isaías, el profeta que vio el trono de Dios. Su mensaje sería recordado por generaciones: Dios es santo, pero también es amor. Habrá juicio, pero también habrá salvación. Isaías comenzó su ministerio en tiempos difíciles. El reino de Judá estaba rodeado de enemigos y el pueblo había olvidado las leyes de Dios. Era hora de hablar verdades duras. «Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente», declaró Isaías. «Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano, sino heridas, golpes y llagas abiertas». El profeta no tuvo miedo de señalar los pecados específicos. Los ricos robaban a los pobres. Los jueces aceptaban sobornos. Las viudas y huérfanos no encontraban justicia. «Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal», gritaba Isaías en las calles.
que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen amargo por dulce y dulce por amargo. Los líderes religiosos habían corrompido el templo. Ofrecían sacrificios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Era una religión de apariencias, no de corazón. ¿Para qué me sirve la multitud de sus sacrificios?, decía el Señor por medio de Isaías. Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales engordados. Las mujeres de Jerusalén caminaban con orgullo, llenas de joyas y perfumes, pero sus corazones eran vacíos. Isaías profetizó que su belleza se convertiría en fealdad. En lugar de perfume habrá podredumbre, declaró el profeta. En lugar de cinturón, cuerda. En lugar de peinado elaborado, calvicie. En lugar de ropa fina, ropas de luto. El rey Acaz subió al trono y las cosas empeoraron. En lugar de confiar en Dios, buscó ayuda de Asiria. Era como pedirle ayuda a un león para protegerse de un oso. Isaías fue enviado a encontrarse con el rey en el canal del estanque de arriba. Llevó consigo a su hijo, cuyo nombre significaba un remanente volverá. Ten cuidado y mantente tranquilo, le dijo Isaías al rey. No temas ni se turbe tu corazón por estos dos cabos de tizón que humean, Rezín de Siria y el hijo de Remalías. Pero el rey Acaz no quiso escuchar. Prefirió confiar en su propia sabiduría y en los ejércitos extranjeros. Era la misma historia de siempre, el hombre rechazando a Dios. Isaías ofreció al rey una señal de parte de Dios. Pide una señal del Señor tu Dios, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto, le dijo. Pero Acaz respondió hipócritamente, no pediré ni tentaré al Señor. Era una excusa religiosa para no obedecer. No quería que Dios interfiriera en sus planes. Entonces Isaías declaró, por tanto, el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Este niño sería una señal de que Dios no había abandonado a su pueblo. Emanuel significa Dios con nosotros. Era una promesa en medio del juicio. Mientras tanto, el imperio asirio crecía como una tormenta en el horizonte. Sus ejércitos eran imparables y su crueldad era legendaria. Pronto llegarían a las puertas de Jerusalén. Isaías profetizó que Asiria sería como una navaja alquilada en manos de Dios para rapar el cabello y la barba de Judá. Era un instrumento de juicio divino. En aquel día, profetizó Isaías, un hombre criará una vaca y 2 ovejas, y debido a la abundancia de leche que darán, comerá cuajada, porque cuajada y miel comerá todo el que quede en la tierra. La tierra se convertiría en un desierto. Los campos cultivados serían invadidos por espinas y cardos. La desolación sería completa, pero Dios preservaría un remanente. El profeta tuvo que usar métodos dramáticos para llamar la atención. Una vez caminó desnudo y descalzo por 3 años como señal de lo que les pasaría a Egipto y Etiopía. La gente pensaba que Isaías estaba loco, pero él sabía que a veces las palabras no son suficientes. Tenía que mostrar con su vida el mensaje que Dios le había dado. El juicio venía, pero después vendría algo mejor. Los años pasaron y las profecías de Isaías comenzaron a cumplirse. El poderoso ejército asirio marchaba hacia Judá como una avalancha imparable. El terror se apoderó del pueblo. Sargón II, el rey de Asiria, había conquistado el reino del norte, Israel. Las 10 tribus fueron llevadas cautivas y nunca más regresaron. Ahora solo quedaba Judá. Ezequías, el nuevo rey de Judá, era diferente a su padre Acaz. Amaba a Dios y quería hacer lo correcto. Cuando subió al trono, buscó el consejo del profeta Isaías. Confía en el Señor, le aconsejó Isaías al rey. Él es tu fortaleza y tu refugio. No busques ayuda en Egipto ni hagas alianzas con los enemigos de Dios. Ezequías limpió el templo, destruyó los ídolos y restauró la adoración verdadera. Por primera vez en años, el pueblo celebró la Pascua como Dios había mandado. Pero la amenaza asiria crecía cada día. Sus ejércitos habían conquistado 46 ciudades de Judá. Jerusalén estaba rodeada y el pueblo temblaba de miedo. Sennacherib, el rey de Asiria, envió a su comandante en jefe con un mensaje arrogante. ¿En qué confías para rebelarte contra mí? ¿Confías en Egipto, esa caña quebrada? El comandante asirio gritó desde las murallas para que todo el pueblo lo escuchara: no dejen que Ezequías los engañe. Ningún dios ha podido librar su tierra de mis manos. ¿Dónde están los dioses de Amat y Arfad? Se burlaba el comandante. ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? El pueblo estaba aterrorizado. Habían visto lo que les pasó a otras naciones. Los asirios no tenían piedad. Mataban a algunos, torturaban a otros y llevaban al resto como esclavos. Ezequías recibió una carta amenazante de Sennacherib. La leyó y luego fue directamente al templo.
Extendió la carta delante del altar y oró con todo su corazón. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, oró el rey, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras de Sennacherib que ha enviado para blasfemar al Dios viviente. Ezequías reconoció que los asirios habían destruido muchas naciones, pero agregó, sin embargo, ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera y piedra. Ahora pues, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres el Señor. Era una oración de fe pura. Isaías recibió un mensaje de Dios para el rey. Así dice el Señor: he oído tu oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado contra él. La virgen hija de Sión te menosprecia y se burla de ti, profetizó Isaías. La hija de Jerusalén menea su cabeza a tus espaldas. ¿A quién has insultado y blasfemado? Dios prometió que Sennacherib regresaría por el mismo camino que vino. No entrará en esta ciudad ni disparará una flecha contra ella. No se acercará con escudo ni levantará terraplén contra ella. Yo defenderé esta ciudad para salvarla, declaró el Señor, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Era una promesa que parecía imposible de cumplir. Esa noche sucedió algo increíble. Un ángel del Señor salió y mató a 185.000 soldados asirios. Cuando amaneció, todos estaban muertos. Sennacherib levantó el campamento y regresó a Nínive completamente derrotado. El ejército más poderoso del mundo había sido destruido en una sola noche por el poder de Dios. El pueblo de Jerusalén no podía creer lo que había pasado. Salieron de la ciudad y vieron miles de cuerpos sin vida. Dios había cumplido su promesa. La fe había triunfado sobre el miedo. Después de la victoria sobre Asiria, Isaías comenzó a recibir visiones sobre el futuro. Dios le mostró algo que cambiaría el mundo para siempre, la venida del Mesías. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, profetizó Isaías. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, continuó el profeta, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz, terminó Isaías. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Esta profecía era diferente a todas las demás. No hablaba de juicio sino de esperanza. Un rey perfecto vendría a establecer un reino que nunca terminaría. Isaías vio que del tronco de Isaí saldría un vástago. Era el padre del rey David. De su descendencia vendría el Mesías prometido que salvaría a su pueblo. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, profetizó Isaías. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Este Mesías sería diferente a todos los reyes. No juzgaría por lo que vieran sus ojos ni reprenderá por lo que oyeran sus oídos. Juzgaría con perfecta justicia. Con justicia juzgará a los pobres, continuó el profeta, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca. En su reino, el lobo viviría con el cordero. El leopardo se acostaría con el cabrito. El becerro, el león y la bestia doméstica andarían juntos, y un niño los pastorearía. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, describió Isaías. Y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, prometió Dios, porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Pero Isaías también vio que este Mesías sufriría. En una visión impactante, vio a un siervo que cargaría con los pecados de su pueblo. Era una imagen difícil de entender. Despreciado y desechado entre los hombres, profetizó Isaías sobre el Mesías, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, continuó el profeta. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, declaró Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, confesó el profeta, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Este siervo sería llevado como cordero al matadero. No abriría su boca para defenderse. Moriría por los pecados que no había cometido. Era un sacrificio perfecto. Por cárcel y por juicio fue quitado, profetizó Isaías.
¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pero la muerte no sería el final. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, prometió Dios. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Este Mesías resucitaría y vería su descendencia. Prolongaría sus días y la voluntad del Señor sería en su mano prosperada. La muerte sería vencida para siempre. Isaías no entendía completamente estas visiones, pero sabía que eran la promesa más importante de todas. Un día vendría alguien que salvaría a su pueblo de sus pecados. La esperanza había llegado al mundo. Los años pasaron e Isaías envejeció, pero su mensaje siguió siendo el mismo: Dios es fiel y sus promesas se cumplirán. Había visto el juicio, pero también había visto la salvación. Consolaos, consolaos, pueblo mío, declaró Isaías en sus últimos años. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado, continuó el profeta anciano, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. La disciplina ha terminado. Isaías profetizó sobre un camino en el desierto. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, declaró el profeta. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor. El profeta vio que el pueblo de Dios regresaría del cautiverio. Como un pastor, Dios llevaría a su rebaño de vuelta a casa. Los alimentaría y los protegería. En su brazo llevará los corderos, profetizó Isaías, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Era la imagen de un Dios tierno y cuidadoso. Isaías confrontó a los que adoraban ídolos. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios?, preguntó. ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero la extiende con oro y le funde cadenas de plata, se burló el profeta. El pobre escoge madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio?, preguntó Isaías. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, declaró el profeta, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Isaías recordó al pueblo que Dios no se cansa ni se fatiga. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, profetizó Isaías, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, prometió el profeta. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Era una promesa de renovación sobrenatural. En sus últimas profecías, Isaías vio nuevos cielos y nueva tierra. Lo primero no vendrá más a la memoria, ni más vendrá al pensamiento, declaró Dios. Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, prometió el Señor. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En esta nueva creación no habría más llanto ni clamor. El niño no moriría de pocos días ni el viejo que no cumpliera sus días. Sería un mundo perfecto. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, profetizó Isaías sobre el futuro, porque son linaje de los benditos del Señor y sus descendientes con ellos. Isaías vivió para ver algunas de sus profecías cumplirse, pero sabía que las más grandes aún estaban por venir. Su fe no dependía de ver, sino de confiar en las promesas de Dios. Cuando el profeta murió, había servido a Dios fielmente por más de 60 años. Había hablado a reyes y campesinos, a ricos y pobres. Su mensaje nunca cambió. Los escritos de Isaías fueron preservados cuidadosamente. Sus palabras sobre el Mesías se leyeron generación tras generación. El pueblo esperaba el cumplimiento de sus profecías. 700 años después, un bebé nació en Belén. Su nombre era Jesús. Él era el Mesías que Isaías había visto en sus visiones. Las profecías se habían cumplido perfectamente. El profeta que vio el trono de Dios había visto también la salvación del mundo.